¿Cómo están amigos de Ruido Blanco? Muy buenas noches. Hoy, 1 de julio, primer día del mes, iniciamos otro programa más de Lugares Comunes, un podcast donde estaremos hablando acerca de temas relacionados al panorama internacional. Y en este día estoy aquí acompañada, como siempre, de Gerson Rivero, él Hola, es periodista, y de Andrés Canseco, nuestro filósofo y docente de pensamiento crítico. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches, bienvenido nuevamente a Lugares Comunes. en realidad por primera vez, sin accidentes Ah, como lo anterior. Buenas noches, Silka, un gusto estar acá en este segundo programa de Lugares Comunes. Igual a Gerson, que un placer saludarte y bueno, a todas las personas que nos están viendo. Igualmente. bueno, entonces antes de iniciar y de entrar a nuestro tema central, vamos a comentar algunas de las noticias más relevantes a nivel internacional y vamos a iniciar con Ecuador, que dice la extradición de alias Fito, la reciente recaptura y el anuncio de extradición a Estados Unidos de José Adolfo Macías Villamarceso para la seguridad interna de Ecuador, la lucha contra el narcotráfico en la región y el plan Félix del gobierno. Otra de las noticias destacadas en este fin de semana fueron las elecciones en Chile, perdón, el resultado de las primarias, la candidata comunista Janet Jara en las primarias chilenas. ¿Qué señal envía este resultado sobre el panorama político del país y de las tendencias en la izquierda latinoamericana? Com- Em, Bueno, ha sido histórico porque, o sea, oficialmente, primera vez que un candidato o candidata del Partido Comunista de Chile es el candidato oficial de la izquierda chilena, ¿no? Rápidamente recordemos que la democracia reciente de Chile viene a partir de la caída o de que pierde un referéndum el dictador Augusto Pinochet y casi siempre em, las siguientes elecciones se polarizaron entre una derecha tradicional y una izquierda que concentró a las diferentes vertientes, ¿no? A través de la Concertación. concertación. Eso, gracias, Andrés, ¿no? Y siempre esos candidatos de la concertación venían de la democracia cristiana, de la socialdemocracia, lo más zurdo, por utilizar un término, ya había sido Boric justamente, ¿no? Que viene de un frente amplio socialista, digámoslo así, pero ya, digamos, comunista suena a palabras mayores y esta ex ministra, bueno, ministra de Boric, logró el consenso en un gobierno que está en horas bajas, ¿no? Es decir, hay que entender bien, son primarias de la izquierda con bastante abstencionismo, o sea, em, no sé, aquí no tenemos un experto con cuánto del padrón votó. 400.000 votos que en porcentaje, 1.400.000 que como, ¿cuánto? 10% del padrón electoral, en unas elecciones donde los candidatos que aventajan las encuestas son dos candidatos de la derecha tradicional, como Evelyn Matei, y de la, llámese, ultraderecha o de derecha libertaria o liberal, que es Antonio Katz, digamos. Ese es el contexto de esta noticia, ¿no? ¿Y vos cómo crees? Nosotros tenemos elecciones en agosto. ¿Cómo crees que va a repercutir eso aquí? ¿Puede llegar a algo? ¿Cómo? ¿Ves No, algún hoy día impacto? justamente escuchaba a Enrique Díaz Ominani, sí, que es un referente de la izquierda chilena, que él decía que el gobierno de Boric no, difícilmente tenga continuidad, digamos, ha cometido bastantes errores, no es un gobierno tan popular, pero bueno, no, nunca se sabe, ¿no? Y qué pueda repercutir en Bolivia, no sé si, bueno, Andrés coincide de repente conmigo, estamos viendo esto del péndulo, Ujú. ¿no? Lo que pasa es que si hay un país donde hay péndulo es en Chile desde hace Sí, varios años, ¿no? Usted sabe que en Chile la reelección puede haber, pero no continua. Por eso es claro, que ha habido Bachelet. Bachelet, Piñera. Entonces, o Ujú, sea, han acompañado ese péndulo que ha ujú, cambiado, obviamente, por el tema de Boric. Eh, pero a mí me llama algo la atención.
aparte, ¿no? Que encima Jara, qué apellido más, más representativo Sí, para la izquierda, rompe un poquito esa lógica que había de decir que de esta generación, de las luchas universitarias, que sí, ya fueron hace 15 más o menos, más, de esa época, y ya no, ella es una representante de una vieja, una guardia más antigua, digamos, ¿no? No es de esa generación que es Boric, que es Vallejo, entonces representa claro, otra cosa, y no solamente a nivel etario, sino también, como bien lo decías, a nivel ideológico. sí, Entonces, puede pasar que ¿no? Este péndulo no sea tanto péndulo y de verdad ya se polarice todavía más. claro. O Eh, sea, la extrema izquierda contra la exacto. extrema derecha, por hablar en estos términos clásicos, Claro, digamos. sí, para simplificarlo así, y Y degenere no degenere, no solamente ya solamente ya en las en las eternas eternas polémicas sobre polémicas la sobre la dictadura dictadura de de Pinochet, Pinochet, que se que se sigue sigue discutiendo hasta discutiendo hoy hasta hoy, en claro, Chile, en Chile, sino sino en esta en esta elección elección y y el el muy muy probable probable caso en caso en Bolivia, Bolivia que que tengamos tengamos malos malos imitadores de imitadores uno y de uno otro, y ¿no? otro, En ¿no? eso sí En puede eso sí puede repercutir, repercutir, porque es lo porque que ha es lo que ha ocurrido con ocurrido Ortega y con Ortega y Aunque hay Milei, aunque hay diferencias, diferencias, como como tenemos tenemos esta esta suerte de suerte de vacío en vacío en Bolivia, cae Bolivia, muy cae bien de muy bien de dónde dónde tratar de tratar de llenarlo, ¿no? llenarlo, Entonces, ¿no? tal vez Entonces, tal por vez ese por ese lado. lado. Y Y el el tema, tema, ¿Quién creerías que va a ser esa persona que espero podría? que espero que ninguno, ninguno, pero puede puede pasar. pasar. Y claro, Y y claro, lo que y siempre lo hay que que siempre hay que rescatar, y rescatar, esto y es bueno esto es bueno decirlo, decirlo, habría que habría ver que ver cómo cómo maneja, maneja, que que difícil que difícil que ocurra, ocurra, pero pero cómo cómo encara este encara este tema tema Jara Jara de la de la relación con relación otros con otros países, países, que es lo que que es lo estamos que tratando estamos. siempre en este programa, ¿no? Claro, Boric, con todo lo que puede ser, ha mantenido una línea, por sí. ejemplo, distante de la dictadura de Venezuela, por Ujú. ejemplo. Entonces, ha habido esos límites. Convengamos que Chile, tal vez Chile y Uruguay son los Sí, países sí. más institucionalizados o más estables Ujú. que tienen políticas de Estado que no van a cambiar, y Brasil también de pronto, no van a cambiar independientemente de quién O por lo menos entre, se van a digamos. mantener dentro de su Claro, entorno. y si lo cambian, o sea, tiene que ser con procesos muy populares, ¿no? De hecho, Boric intentó hacer una asamblea legislativa, perdón, una constituyente, una asamblea constituyente y no tuvo mucho éxito, ¿no? Bueno, y vamos a seguir entonces para que no nos quedemos en el mismo tema. Los audios secretos, esa es otra noticia, los audios secretos de Álvaro Leiva unen a la política colombiana contra los intentos por tumbar a Petro. Y la siguiente que vendría a ser, y ya entramos a nuestro tema en general, que es la Unión Europea teme que Sánchez perjudique el acuerdo arancelario con Estados Unidos. ¿Cómo ves? A ver, Andrés, vos en ese escenario, ¿no? Que este, Trump exhorta a que España destine el 5% de su presupuesto en defensa. Si no, o sea, nos vamos con el 50% en los aranceles, incrementos. Sí, a ver, alguna vez lo hemos comentado fuera de cámaras, fuera de grabación, ¿no? Esta política no sé, de matonaje, aunque podría llamarse también así, de cómo negociar ciertas cosas a partir de estos aranceles, ¿no? Ya lo hemos visto en el caso de México, el caso de Canadá, pero como que se va expandiendo. Puedes decir, México y Canadá están al lado o en la frontera de Estados Unidos, pero ya tiene una visión global. Y es lo que alguna vez también hemos comentado con Gerson, este reacomodo Ujú, de la política slash economía mundial, que de verdad prima lo ideológico, bueno, y no es por ser un purista y decir, no, lo ideológico no, pero resultará que se ha vuelto más líquido, para eso el término de Bauman que nunca, ¿no? ujú, Menos fácil de entender totalmente. y donde priman no solamente los intereses, sino qué hago con eso. ¿Qué soy capaz de hacer y qué soy capaz de pedir al otro? Ujú. Y eso ya estás hablando no solamente de, como te digo, de México a Canadá, sino de la Unión Europea. Claro, también hay que contextualizar el hecho de que, digamos, se habla en dos escenarios, el interno y el externo, digamos, ¿no? Y en el interno, Pedro Sánchez tiene muchísimos problemas, ¿no? De denuncias de corrupción que han venido siendo sucesivas, las ha ido salvando, algunas son más fundamentadas que otras. Ahora uno de sus colaboradores más cercanos ha ido preso, digamos, por corrupción. eh, Todavía no le ha llegado directamente a él. Entonces, es claro que, digamos, un conflicto internacional donde le da a él cierto respiro, digamos, internamente, digamos, porque
convengamos también que no solo en España, sino en Europa está cansada con el tema de la guerra de Ucrania, porque ha repercutido en sus bolsillos, Claro, pero básicamente, ¿por ¿no? qué Trump tiene que exigirle que destine 5% de su presupuesto? O sea, No lo quiero defender a antes Trump. de sus problemas internos que pueda tener No el lo quiero gobierno. defender a Trump, pero esa fue una decisión de la Unión Europea, Claro, y con, ya con lo, ¿no? sí. Y además España, o sea, Meloni, la presidenta o primera ministra de Italia, denunció que también, o sea, España firmó también ese acuerdo. ¿Cuál hay que Un contexto internacional que Estados Unidos está en guerra y él no quiere, o sea, no quiere seguir financiando la seguir guerra. financiando la guerra, porque Ahora, si nos ponemos estricto, también tiene razón. Y en realidad el tema de Trump es que por sus acuerdos con Putin o por su simpatía con Putin, no sé, ya él quiere como que ya acabar la guerra. Esta es una medida de presión para que se acabe la guerra. Los europeos tienen miedo a Rusia. Evidentemente le tienen miedo a Rusia y por eso no se animan, porque ya fueron demasiado, digamos. Y quienes lideran pues las decisiones en la Unión Europea son Alemania y Francia, son los dos grandes países de ahí, de las economías más grandes de la Unión Europea, y un poco secundados por Italia. Eh, entonces, a mí, insisto, no es por defenderlo a Donald Trump. Me suena lógico que diga, o sea, ya, queremos dejar de gastar plata, entonces financienla ustedes, porque es una guerra en su territorio, además, ¿no? No creo que sea un acto noble de Donald Trump, que se entienda eso, ¿no? Pero es parte de esa geopolítica que él está tratando de implementar, ¿no? Claro, y condice con lo que pasó en Ucrania, ¿no? Justamente Claro. es una batalla que en la que los ciudadanos estadounidenses, según la lógica de Trump, habrían visto disminuidos los recursos del país por el apoyo a Zelensky, por todo eso. Claro, y ahí, siguiendo lo que dices, ¿no? O sea, lo mismo, tienes ese problema, el problema de Israel, entonces, como que le cae muy bien a Trump también poder decir, no, lo hago porque para que mi país no siga solventando esto. Claro. Acompaña bien. Discursivamente, Sí, claro. exacto. ya, y ahora vamos a entrar. Entramos a Trump, ya que estamos Claro. hablando de él. Ajá, y a los poderes que les ha otorgado el Congreso. Estos poderes desmedidos, vamos a decir, este, claro que le da más facultades. eh, Esto, de qué forma podríamos decir que debilita la democracia o cómo puede repercutir en un próximo gobierno que entre? O sea, ¿qué implica darle más facultades a un poder ejecutivo, digamos, ¿no? A ver, partiendo de la naturaleza de esta ley, ¿no? Estábamos revisando hace rato, y la idea, por ejemplo, de que hubo muchas cosas, de que suene noble, de que suene útil, hace olvidar justamente algo que ha caracterizado, más allá de las múltiples críticas y hasta imprecaciones que se le puede mandar al sistema estadounidense, que era justamente esta institucionalidad. Y claro, resulta que, como bien se sabe, este orden, este tipo de conquistas no se mantienen porque sí, no funcionan como el universo y que está operando porque sí, por la naturaleza, porque se requieren de constantes esfuerzos y, siguiendo un concepto estadounidense, de vigilancia. Pero resulta, y aquí ingresando a lo que dices, que cada cierto tiempo parece ser que existe esta debilidad por darle atribuciones a alguien que aparenta medidas nobles o de urgentes necesarias para para ejecutar su proyecto político. Igual, fíjate cuán, cuán peligroso puede ser esto, porque tiene que ver con el manejo económico, es cierto, pero también con una repercusión política de lo que va a hacer Estados Unidos. Por ejemplo, te dicen, no, recorte para que recorte fiscal. Ok, pero más gasto en armamento. O sea, no condice necesariamente con lo que se vende. Claro. Para que sepamos un poco de qué estamos hablando, es que me encanta. Y creo que en inglés suena más chistoso. Todavía dice One Big Beautiful Big Act, se llama la ley, que sería ley de un gran proyecto de ley hermoso.
eh, es el nombre que le han puesto a esta ley. En serio, no es un meme, digamos, ¿no? Y esta ley, digamos, ¿qué implica? Como explicaba Andrés, recortes. Bueno, el objetivo eterno, digamos, de los gobiernos liberales, de recortar, digamos, achicar el Estado, ¿no? Entonces hacer grandes recortes para tener un mayor déficit fiscal y recortes de impuestos, reducciones en el gasto, en la seguridad social, pero no es ninguna novedad eso. ¿Cuál es la novedad? Que se le atribuyan poderes al presidente de los Estados Unidos para que él decida qué se recorta, dónde se recorta, cuánto se Claro, ya no a recorta. través de una ley financiera, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Entonces, eso o sea, y dada la naturaleza que ha mostrado Trump, es posible, digamos, que que el Estado central, digámoslo así, o el Estado federal, se sobreponga, estamos hablando de que Estados Unidos es un país federal, a las legislaciones de los estados. O sea, va a tener atribuciones por encima para que entendamos nosotros, de las autonomías de los estados, y decir, porque ustedes saben, por ejemplo, que hay estados en Estados Unidos, vale la redundancia, donde, por ejemplo, es legal el consumo de marihuana. Hay estados que no. Hay estados que es legal, que está despenalizado el aborto. Hay estados que no. Hay estados que tienen un sistema de impuestos, otros tienen otro sistema de impuestos. Entonces, hay como que un acuerdo nacional que es el federalismo justamente, el que determina. Entonces, atribuirle más poderes al presidente, al poder ejecutivo, para que entendamos, aterrizando a ideas nuestras, es como darle más poder al centralismo, digamos. Bueno, aquí el centralismo ya tiene todo el poder, digamos, ¿no? Pero imagínense que ¿Cómo va a, am, o sea, perjudica de alguna forma un estado de bienestar de Estados Unidos y el hecho de hacer todos estos recortes fiscales porque van a decir, bueno, lo de siempre que hablan del Medicare, del presupuesto en educación y demás yo cosas? alguna vez he leído, por ejemplo, que no es lo mismo el sistema de salud en un estado chiquito como Vermont, por Ya. ejemplo, con New Orleans, por ejemplo, ¿no? Que es un estado más cercano a México y es más grande y tiene mayores niveles de pobreza. O sea, hay diferencias entre un estado y otro, que es parte de la lógica del federalismo también, digamos, igual que en Argentina hay provincias más ricas que otras, en Brasil hay estados más ricos que otros, México, etcétera. Eh, entonces, si el gobierno, o sea, el presidente puede meter mano y podría afectar, todo todavía es supuesto, obviamente, ¿no? Podría afectar el bienestar de un estado, ¿ya? En detrimento o podría mejorar en detrimento de otro, digamos, ¿no? O sea, le deja piedra libre al presidente que tome, o al poder ejecutivo, que tome decisiones que de pronto no debería tomar, no solo además a través de los estados, sino a través de las instituciones, digamos, porque las instituciones son autárquicas también, ¿no? Y entonces, fíjense que Donald Trump internamente se ha peleado con el gobernador de California, por decir, se ha peleado con Harvard, ¿no? Con las universidades que son públicas, se ha peleado con Elon Musk, Ujú. que era su aliado, ¿no? Ahora, Y ahora, por ejemplo, a ver, no sé. a propósito de Musk, No, eh, pero antes de entrar a ujú, me gustaría consultarle a Andrés. O sea, la línea de Trump siempre ha sido esta, ¿no? La que sí, estamos viendo ahora. ¿Y por qué vuelve a ganar? O Sí, sea, ¿por qué vuelve a ganar pese a que a todas las personas, digamos, o sea, te va a afectar en cierto nivel? vamos por dos ¿A cositas. qué La tiene primera, esa que psicología social del votante, digamos?
A ver, primero creo que parte por el descontento, ¿no? El descontento social que no ha podido solucionar el Partido Demócrata con la administración Biden, porque también ese suele ser un error, ¿no? Decir, no, que todos los males vienen de la administración Biden, ha sido también muy mala en muchas cosas, y eso no puede ser ocultado. Pero además tiene que ver esa capitalización de un descontento, apelando a las cuestiones de repente más básicas y hasta primarias del ser humano, que son el sentimiento de pertenencia, cuestiones completamente irracionales como la xenofobia, porque está también, no todos los seguidores de Trump, pero es importante no admitir que hay muchos que sí lo han expresado. Algo muy propio de ideologías hasta de la primera mitad del siglo XX, el retorno al pasado glorioso, que en su forma, y aquí va lo que me preguntabas, también las hemos vivido acá. O sea, en otro lenguaje, no solamente en idiomas, sino en otro lenguaje político, hasta gesticular, se pueden encontrar similitudes que son transversales a los problemas. Ejemplo Tal cual. gratuito, justamente ejemplo gratuito, lo que pasa en México. En México, la administración de Sheinbaum, con la herencia de AMLO, ha hecho básicamente algo mucho más avanzado de que lo que está haciendo Trump. Pero como no es Estados Unidos, como es un gobierno de izquierda, las condenas son menores. Exactamente lo que describía Gerson, el ataque contra otros poderes e institucionales, ha sido completamente asediado por Claudia Sheinbaum. Con las reformas, este esperpento que tenemos aquí de elecciones judiciales tiene su, Ujú. su, o- su copia ahora en México, y ha sido con una abstención altísima que ha superado el 85-87% de abstención. Han eliminado, han dinamitado el INE, lo que para nosotros era antes la Corte Nacional Electoral, y así, o sea, lo mismo, esa lógica perversa, pésima en Trump, existe en nuestros países. Lo que pasa es que por la cuestión identitaria se ve de otra manera. Muy Bolivia, ni qué decir, no hace falta describir cómo hemos visto cómo se ha roto no solamente esta cuestión institucional, sino también esta irrupción sobre los poderes. Y esto me parece muy gracioso como comentario corto. Hay un video, lo pueden encontrar en mi cuenta de TikTok, está ahí metido hace algunos meses, en los que un exministro de gobierno de la administración de Evo Morales dice, por ejemplo, que Bolivia solamente la idea de la separación de poderes y la idea de Montesquieu solo podía caer en la loca y vieja mente de Carlos Mesa, porque para el MAS no existe la separación de poderes. O sea, no, ni siquiera es que te venden la mentira, no, lo decía algún ex ministro de gobierno. Entonces, algo así podemos llevarlo al tema de Trump. En eso podríamos ver, y también, para hacer el último paralelismo, cómo ese tipo de cosas cuentan con apoyo. No sé si mayoritario, discutiremos eso en otro momento, pero dicen, no, hay gente que sí lo respalda, que dice, no, no importa, ¿qué me importa la separación? ¿Qué me importa el equilibrio? ¿Qué me importa eso? Si lo que importa es que tengamos dinero. Lo que importa es que se vayan, que se deporte a la cantidad de gente, que por cierto se nos olvidaba, parte de esos recursos del recorte van también para la deportación. Claro, Entonces, toda esa lógica no nos es tan ajena, parece distinta, pero hay una naturaleza también muy, muy en común por ese lado. claro. Justamente tenemos ahí en carpeta el tema de Elon Musk, digamos, ¿no? De hecho, en todo el programa vamos a ver esos vaivenes de Donald Trump, ¿no? Que si bien él es muy enérgico, o sea, con él se aplica lo de tres doritos después, ¿no? El taco Trump. Entonces, ahora A su gran ver enemigo es Elon Musk. ajá. Y fíjate lo que dice sobre Elon Musk. O sea, le dice, bueno, Elon Musk volvió a criticar este proyecto, ¿no? Esta ley, la ley hermosa, eh, porque considera que no va a funcionar y porque considera que en realidad hay un gasto excesivo en vez de ser un ahorro. Y resulta que Un gasto Elon excesivo creo que Musk no se le va para él, porque él está recortando varias cosas aquí que probablemente, ¿no? Entonces, y claro, y resulta que Elon Musk fue funcionario del gobierno de Donald Trump justamente y se creó incluso por un una comité. oficina, Ujú, la DOGE, ujú. que era para justamente achicar igual el presupuesto del gobierno o del Estado, y, y ahora quedó fuera Elon Musk, y Donald Trump le dice, claro, o sea, lo que pasa es que se pueden recortar los subsidios a Tesla y a SpaceX, las empresas de Elon Musk, subsidios del Estado, estamos hablando, y
tendrías que volverte a Sudáfrica. Es muy gracioso, convengamos en algo. O sea, podemos amarlo, odiarlo, pero una sonrisa nos va a sacar siempre Donald Trump, ¿no? Entonces, paremos un poquito. eh, ¿Qué hay detrás? A mí, lo que a mí todavía no termino de entender en Donald Trump, ¿qué hay detrás? O sea, ¿a dónde quiere llegar? Porque se decía, por ejemplo, Donald Trump en su campaña dijo Make America Great Again, o sea, vamos a hacer América grande de nuevo. Queremos que en las primeras elecciones, gran parte del ganó por lo que se llama el Rust Belt, que es el centro de Estados Unidos, que era el centro productivo, o sea, donde estaban las grandes industrias de automóviles, de maquinaria, etcétera, etcétera, que se han ido a China en los últimos 20 años, o 30 tal vez. Y él se decía siempre que Donald Trump quiere que vuelvan esas empresas a los Estados Unidos, ¿no? Y que, o sea, se especulaba hasta el hecho de que parte de la migración es para que los propios estadounidenses asuman los puestos de trabajo que hacen los latinos. No tiene lógica, no, 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 Como no. ese episodio de South Park, nos quitan trabajo, básicamente. Sí, sí, no, 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 no tiene, a mí no tiene, para mí no tiene lógica y me genera una gran confusión si eso es. Claro, vivimos en la época de la posverdad que se llama. Si eso es realmente una política, es una especulación, ¿y qué tan cierto tiene esa especulación? Y los vaivenes que da Donald Trump en diferentes temas y ocasiones no eh, aumentan más. Yo no tengo la capacidad de definir, y creo que muy pocos tienen la capacidad de definir hacia dónde va. Oye, pero, y no sé, o sea, esa postura de Trump, digamos, vamos a simplificarlo así con Elon, y también que es un tipo muy inestable, ¿no? Bueno, los dos. Este, y claro, sí puede atraer mercados y demás por la economía que tiene Estados Unidos, pero no se sentirían más bien las empresas con más desconfianza para ir a invertir o Es que en el caso específico, eso sí, pensaba. claro, en el caso específico de Musk, hay, bueno, una cuestión de poder y de vanidad, porque aparte Ajá. de ser multimillonarios y vende con poder, es que son sujetos con demasiado aprecio por sí mismos, por llamarlo de alguna manera. Y en caso de las empresas, a ver, puede pasar dos cosas, o como dices, No se pueden ver reflejados, digamos, exacto, los claro, y empresarios no por una así. cuestión empática, humana, sino por un tema de verse amenazados. Pero ahí opera la otra lógica siniestra de esto. Puede ser que no me vea amenazado, pero si ahí cometo una de esas genuflexiones y tengo algún trato y me gano un silencio, o como en el caso de Estados Unidos, que ha sido una amenaza de Trump también, dejo de financiar al otro partido, Mm. bueno, resulta que voy a poder respirar tranquilo. La lógica que hemos vivido durante años acá. O sea, puede pasar esto. Y no es lo ideal porque obviamente va contra cualquier lógica de real, libre mercado, competencia y aquello, sino se vuelve una especie de amenaza constante. Y eso, y el hecho de que, a ver, no sé si estoy en lo correcto, pero como que se está centralizando más ahorita hablando de, Centralizando más el poder. claro. Sí, pero no se está centralizando solo en Trump, se está centralizando en Putin, se está centralizando en Modi en India, Específicamente en ahorita. Xi Jinping en Israel, perdón, en Como que China. estaban, ¿no ves? Ahorita esta es la novedad. Claro, o sea, a mí me parece un signo de los tiempos en realidad, ¿no? Es un signo de los tiempos y que o sea, todos los líderes populares, ¿ya? Sean de izquierda o sean de derecha, tienen la tentación, tienen el ADN del poder, digamos, tienen la tentación de eternizarse en el poder, digamos, ¿no? Y fíjate que con cuestiones que parecen simbólicas pero que son importantes, el desprecio a los legislativos en todos en estos casos, Ujú. en casi Claro. todos ha sido igual. O no importa lo que hagan los legislativos porque son órganos perezosos, por lo Ujú. Que según hay que una dicen, tendencia más corruptos, claro, autoritarista por ahorita en supuesto. general, sí. Exacto. Y fíjate, y la bandera puede ser diferente, pero el proceder es similar. El caso de Bukele es la seguridad. Mm. No Ujú. me importa, meto policías o militares al Congreso, no importa.
Ok, contaré con el apoyo, es otra historia, será justo, no es otra historia, pero lo hago. Claro. Entonces, esa repetición la tienes. Pues la hemos tenido acá, aparece en Estados Unidos con la nota que has comentado al inicio. Bueno, en el caso de Rusia, ya básicamente es un zarismo que desde hace un par de décadas otra vez, pero, o que quizás nunca se fue, pero que hay esa tendencia. Y claro, y la ciudadanía no suele responder a eso con cuestiones rápidas. Suele responder ante crisis económicas, pasa acá, o como ha pasado en Argentina, pero no suele responder con una crítica a ese tipo de accionar. Es como que, como Claro. decía, se ha vuelto lo normal, es el nuevo paradigma. Y puede ser y el nuevo paradigma, pero también el hecho de que, claro, siempre tienen una bandera del por qué es Obvio. justificar. Ahora, em, me gustaría entrar a este otro tema también, y ya vamos con Irán, pero justamente estabas diciendo del descontento social y demás. Entonces, Chomsky habla, por ejemplo, de que, em, y justamente refiriéndose a todo lo que son armas nucleares, que en un inicio Estados Unidos destinaba su presupuesto para defensa militar y demás, para como que frenar las olas comunistas, ¿no? Las hordas rusas que decían. Y luego el destinar ese presupuesto se va precisamente a las armas nucleares, ¿no? A la guerra en contra de la no proliferación de armas nucleares. Y Chomsky dice que esto se podría frenar en realidad si las masas o las personas somos quienes nos levantamos y hablamos y, y paramos, ¿no? Con ese descontento que sentimos por ese tipo de... Sí, pero pero, un apunte ahí cortito, a ver. para que no quede solamente en la idea de las masas, sino también ciertos líderes y ciertas élites. Pienso, por ejemplo, en el caso de Sagan, un hombre de ciencia que se Ujú, opuso a la carrera armamentística nuclear. Entonces, porque puede quedar muy vacío de decir, ah, no, las masas, el pueblo, también Claro, tiene que haber líderes de opinión o personas con influencia, como el caso de Sagan, que pueden hacerlo. claro. claro. Chomsky, no, Chomsky parece un tipo brillante, pero eh, desde las últimas apariciones de Chomsky, que además ya tenía como 90 años, Mm, hasta ahora se aceleraron los tiempos de una forma increíble, sobre todo con la emergencia de la IA, de la inteligencia artificial. Entonces, los paradigmas que estamos empezando a vivir, la transición que estamos empezando a vivir, es muy, muy, muy jodida porque barre con todo lo que conocemos hasta ahora, incluso lo ético, ¿no? Incluso lo ético, o sea, mentir ya no está tan mal, ¿no? Engañar, dar falsas noticias, qué sé yo. Y ¿Crees que no entonces está tan mal? esto genera o sea, para mí está, digamos, pero digo, en el Que es contexto más difícil discernir, Sí, ¿no? no, Pero totalmente. y es más difícil que, como decías hace rato, que la ciudadanía responda. Mencionaba el caso de la IA Gerson. Claro, y imagínate con la IA. Y cuando antes ya con el tema del Big Data ya había problemas. Claro, La enorme recopilación de datos, el tema de la NSA, que ha sido un problema gigante, pero que dentro de todo se ha mantenido. Si eso pasaba hace décadas, como pasó con Watergate, era un escándalo global. claro, Hoy no. Hoy si te dicen, o Pegasus, con cualquier tema de México que pasó con AMLO. Hay un software o una institución del Estado que espía a todos los ciudadanos a nivel virtual. Ah, bueno, lo hacen todos. Lo vi en Marvel, puedo decir, y claro. punto. La cosa que antes era otro problema, tenía otra repercusión. Hoy no, y es parte justamente de lo que mencionabas hace rato. En todo caso, es más fácil manipular a las masas ahora. Y además, sí, ¿cómo? ¿no crees que son más pasivas que antes? Te doy un ejemplo clarito en Bolivia. Ya nos tiramos 36 días por un censo que al final no se dio cuando se tenía que dar, no sirvió para nada el censo, fue mal hecho, pero falta gasolina, se duplicaron y triplicaron los precios, además que no hay muchos alimentos, subió el dólar, casi que se duplicó más, se duplicó y más el dólar, y nadie salió Ve, a protestar. Todo el mundo eh, protesta. y no Charlo. sería como que una forma de encarar, por ejemplo, en redes sociales, porque, a ver, cuando comenzó el conflicto en Irán y Ujú. Estados Unidos, el ataque directo, en redes sociales vos ves un montón de gente que habla, pero lo habla más desde
lo manifiesta más con memes, ¿no? Entonces, no Sí, sé, lo pues, manifiesta más, o sea, y no sé, ya no nosotros, están en las calles, ahora están en las redes y son hay más una, ¿o qué crees? sí, a mí me parece irónico Mm, de que supuestamente nos informamos más hoy en día. Tenemos mucho más acceso a la información, en teoría, ¿ya? O sea, tenemos gente que vemos, por ejemplo, una amiga me envió de Israel una foto de del bombazo, de uno de los bombazos que cayó cuando atacó Irán y quedaba a 5 cuadras de su edificio de ella, ¿no? Este, esa es una información que antes vos no la podías ver, o sea, dónde cae una bomba exactamente, digamos, y cómo afecta a alguien que encima vos conocés, digamos. Sin embargo, seguimos siendo presas de la más media, digamos, ¿no? Lo que sabemos de Irán, lo que sabemos de China, lo que sabemos de Estados Unidos mismo, digamos, está siendo canalizado, porque si vos buscas además en Google, porque vas a ir a Google a buscar, ¿no? Te va a llevar por donde te quiera llevar, O el algoritmo en o cualquier el lado. algoritmo, los algoritmos, ¿no? Lo mismo pasa con los rusos, con los chinos en sus ecosistemas, digamos, ¿no? Y en realidad seguimos, o sea, es un espejismo esto de estar más informado. Estamos, más bien se ha agudizado la desinformación, ¿no? ya, porque no sé, pues yo creo que estamos igual y más fríos y más insensibles, porque todos los días vemos y se cuentan las noticias, un muerto más, un Ah, sí, muerto más. claro, pero claro, ese es un Ujú. fenómeno global y no solamente con la política internacional, es en todo. Lo comentaba el otro día con mis estudiantes, por ejemplo, de ellos, con los chicos de colegio, ve muchos creadores de contenido Sí, ya pasó. mexicano, y por ejemplo dicen, no, no pasa nada, ¿qué pasó en México hoy? Mataron a 34, te escandalizas. Al día siguiente mataron a 15, bien, bien, menos mal, no fueron más de 20. Entonces, parece absurdo, pero es que Sí, así vivimos. Entonces, esa idea de la desensibilización, no es que desensibilización, acompañado de la banalización, esto es lo que maneja nuestra agenda. Lo mismo, ya hoy subió 2 pesos el producto. Ay, más bien, no, ayer fue Todos los 10. días sube. Claro, entonces ayer subió 10. Ujú. Entonces, vivimos claro, en esa lógica. Y a eso le sumas que, aunque es un mundo digital, mucho más informado, no dejan de existir los otros problemas. La gente tiene que ir a trabajar, tiene que ir a hacer sus cosas, tiene que cuidar a su familia, tiene que ver qué hace. Entonces, el espacio para una vida política activa ciudadana es menor. Porque aparte de distraer, esto te quita tiempo. claro, Entonces, y te da esa sensación a veces, ok, ya hice lo que tengo que hacer. Y está bien, yo lo hago. Pero de decir que con eso cumplí mi misión como ciudadano subiendo un video, claro. Estamos más distraídos, pues, ¿no? Es una sociedad mucho más distraída. Entonces, ¿por qué antes convocaba a los jóvenes eh, de diferente causa, digamos, ¿no? Imagínense que aquí en los años 50 eran protagonistas la FES, digamos, o sea, la Federación de Estudiantes de Secundaria, y los partidos tenían sus frentes dentro, ¿no? O tenían sus frentes en las universidades, porque había, bueno, como que cierta conciencia que había que luchar por algo, independientemente de lo que creyeras, ¿no? Hoy también hay esa conciencia, pero en lo que estás pensando en qué hacerte, aparece un video de TikTok, pues, ¿no? Y el video de TikTok lo inventaron los chinos, ni siquiera que es para decir una cuestión o sea, del malvado imperio norteamericano. Eh, bueno, que sí, ellos fueron los que inventaron la internet, pero ahora ya estamos todos, digamos, ¿no? Estamos todos metidos en esa vaina. De todas maneras, sí tenemos acceso a cierta información y podemos tener la capacidad de ver, digamos, las diferentes fuentes y sacar conclusiones, ¿no? De todas maneras, eh, o sea, creo que si los ciudadanos, las ciudadanas hacen el ejercicio de informarse más allá de lo primero que le viene, eh, tendríamos una sociedad de pronto más cauta, por lo menos a la hora
no viralizar ciertas cuestiones, no generar ciertas corrientes, digamos, negativas y ser más reflexiva, ¿no? Un puntito más, y justo para cerrar sobre ese tema, la figura de quiénes son los que lideran la opinión. Por ejemplo, yo podré ser muy crítico ideológicamente de Mayo francés, Mayo del 68. Yo considero que las ideas no eran compatibles con mi ideario, pero nadie va a negar su importancia y lo que tiene que ver con las figuras de pensamiento. Podrías ver a Foucault, a Sartre dando discursos en medio de las movilizaciones. Yo no Y sé ahorita si aquí pones a un intelectual a decir algo, no, no, digamos, encima que va a ser crítico y peor, lo van a crucificar a él, es como en Springfield, tenemos más similitud con Springfield que con París en ese aspecto, pero aparte, porque hay otras cosas volvemos a lo que justamente pasaba hace rato, lo primario, pero si pongo a alguien a hablar desde un atrio, desde la fe, o desde una cuestión básica como el sentimiento de pertenencia, te vas a encontrar sí vas a tener con 40 o 50 locos que van a ponerse a insultar y a ofenderse porque se pintó el suelo de una calle. Entonces, Claro, hay también esa lógica de a quién sigue la gente. claro. ya. ¿Qué más tenemos en el ¿Qué más tintero? tenemos? Y yo sí lo miro a Gerson. Señora conductora, ¿qué más tenemos en el tintero? Em, seguimos con Rusia y China, pues, ¿no? Con Rusia y China y qué implicancias tienen estos en el conflicto que se está Sí, llevando ahora bueno, en el Medio Oriente. sí, bueno, habría estamos tratando de analizar las noticias, digamos, de las últimas noticias de la semana. O sea, no somos un noticiario, pero bueno, estamos tratando de ver hacia dónde va el mundo. Eh, em, y claro, nos hemos concentrado en una charla de fondo que nos sirve también bastante para tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de estos vaivenes de Trump, ¿no? Y tenemos para mencionar tres, por lo menos. Irán, que primero apoya a Israel, Irán e Israel, ¿no? Bueno, Israel está librando su propia guerra, Netanyahu está en una lógica, ¿Y qué tan factible es el escenario de paz ahora? por eso que quiero ver qué es lo que, pues, qué es lo que pretende Trump, eso lo quiero tratar de entender, porque supuestamente él hace en nombre de la paz todo esto, ¿no? Ujú. Y en Y es nombre de como la que un paz día dicen no manda sus aviones y ataca, al otro día, ay, a los 12 días, sí. veamos qué tenemos Porque como primero dice que dentro. destruyó el programa nuclear Esa es una iraní, cosa. y lo desmienten los Los iraníes y iraníes. lo desmienten los propios estadounidenses, digamos. Y él Mm. más o menos como que pues se mantiene, pero con menos entusiasmo que lo que dijo al principio, y ofrece un acuerdo, una negociación con Irán, ¿no? Para los iraníes eso los iraníes interpretan eso como una victoria, digamos, como que le bajaron la caña, como se dice vulgarmente, o le bajaron los humos a Estados Unidos y a Israel. Israel igual sigue bombardeando Gaza como si nada. El otro vaivén de Estados Unidos es con China, em, con que sí, eso sí está más claro que ese es su principal rival hoy en día, pero no es una guerra como era la guerra con la Unión Soviética ideológica, ¿no? Es más económica, Y arancelaria. con tintes bélicos también. Es una guerra comercial. Es una guerra comercial, no sé si coincide Andrés. No, es comercial, pero aparte, y lo veía justo antes de que te entrar con el Ajá, tema de la información. sí, O sea, y no es casual lo que pasó igual durante la administración de Trump con Huawei, bueno, cuando entró Trump con el tema de TikTok, o antes con Huawei. con Huawei, O sí. sea, aparatos que hoy todos básicamente tenemos, a lo que seamos potentados, que tengamos iPhone, que igual está ensamblado en otro país, o usa aplicaciones de esos países. Pero sí, va por ese lado, porque condiciona la seguridad y ese eterno problema, que también lo decimos hace rato, ciertas banderas que entran en disputa, la seguridad contra la libertad. Puede ser que no sea tan ofensivo o tan amenazante el tema de la seguridad digital, pero si a un gobierno le conviene decir que sí es inseguro, lo va a decir. Entonces,
de repente ahí también se juega con un discurso, y como decías, el tema comercial. Bueno, Bolivia, con todo lo que, con toda esta cosa que pasamos, y en realidad con lo que es tan pequeño, de repente no lo sentimos. Decimos, llegan aparatos chinos y demás. Pero los monstruos de los Claro, grandes negocios, o sea, no están en esta escala, están en otra. Y a los estadounidenses, al gobierno estadounidense se le nota esa preocupación, porque decía, mano de obra, fábricas, o ni siquiera, o sino ensambles que tienen que tecnología traer también. tecnología. eh, entonces creo que por ahí va esa pulseta. Y claro, y Barcelona te mencionaba también el tema de qué papel va a jugar Europa. Porque si, por ejemplo, Estados Unidos no va a respaldar ya armamentísticamente a Europa, Europa tendrá que tomar, otra vez como bloque, la decisión de más bien ver qué hace con China. Claro, Con los que tienen problemas internacionales hace siglos, con guerras de por medio incluso. claro. La famosa las guerras del opio y demás. Entonces, reconfigura este panorama. De repente no es militar, es económico, pero que atrás está la sombra. Es como cuando tienes esa imagen, ¿no? Está el niño que atormenta al bully, pero no es él. Entonces es de otro monstruo que está atrás, o es el grande que está atrás. Entonces la amenaza está ahí, ¿no? Y como justamente no tienes una visión clara de quiénes pueden ser tus aliados ya, sino que va a ser mi aliado el que me convenga, y hasta entrar en la locura orwelliana de decir, este es mi aliado hoy, y ayer no lo era. No, pero no me importa. O Ujú. Es sea, que eso está pasando. exacto. Eso está pasando. Ahora, a ver, jugando abogado del diablo, ¿no te parece que de pronto Trump, claro, todos dicen, ¿no? El tipo de los que golpea la mesa, ¿no? ¿Vos crees que es de los que golpea la mesa? Sí, Un día, golpea la un mesa, día tiene una decisión y al otro día no, por eso, cambia. pues déjame terminar la idea. Pero, Golpea la mesa para ver ah, qué sucede, ¿no? Ahora, convengamos que, digamos, las diplomacias, a ver, si analizamos los últimos 20 años de los gobiernos estadounidenses, a partir de George W. Bush, ¿no? Em, porque este, que entran ya, digamos, en el siglo XXI, vamos a decir, los gobiernos del siglo XXI, ¿no? Y George Bush tenía otro estilo muy diferente al de Donald Trump, pero te impuso algo claro y marcó un paradigma, ¿no? A partir de la guerra de Irak, de las Un Torres 9/11, claro. Gemelas, se cambió el paradigma de seguridad Claro. La ley patriótica. cambió totalmente, ¿no? Los gobiernos de los demócratas siempre son más diplomáticos, por decirlo una, aunque igual bombardean, igual invaden, igual deportan también, pero yo creo que es cierto que, digamos, Estados Unidos, a partir de Bush, o sea, perdió, digamos, dejó de ser ese chico malo, digamos, ¿no? O depende cómo lo veas, ¿no? Si vos eras pro Estados Unidos, era el jefe; si vos eras contrario, era el imperio del mal. Perdió cierto protagonismo. Y hay algo que yo sí estoy convencido, es que Trump ha logrado, no sé si va a ser bien o mal, y además no sé si va a durar, pero ha restablecido cierto protagonismo, para mal si querés, ¿ya? O quienes lo admiran para bien, de Estados Unidos, haciéndose ¿cómo es que le llaman? El forajido, digamos, ¿no? El chico malo pero en el fondo, o sea, él sabe que le puede salir mal. de- Sabe que, pero no o es sea, un retroceso en el plano internacional eso. puede ser, puede ser, pero, o sea, él está jugando a sus intereses, ¿no? Y otro tema es Pero que, en este mundo así ya más multipolar, con más, ¿le va a funcionar? Yo creo que le va a funcionar en la medida de que sus objetivos no sean precisamente largos o de largo alcance. Por ejemplo, disuadir a alguien claro, de cierta invasión. Ok, ¿se sirvió? Como justamente relacionándolo de hace rato, no importa la posverdad. O sea, en la posverdad no importa. Pero se corrió. Sí, pero no importa, ahora yo tengo la razón. Y establezco una nueva narrativa. exacto. Entonces, no importa ese largo plazo. Sí, a nivel vanidad, sí, pero justamente por esa vanidad es que su política, si bien es cierto, golpea la mesa, hay como pequeños golpecitos también. Aquí hago Pero esto, aquí araño esto. y no es más tentar el terreno o Claro, desconocer o un desconocimiento que lo lleva a tomar una decisión y luego retractarse de la misma. se está rompiendo otro paradigma
eh, de la diplomacia, pues, ¿no? De la diplomacia, incluso orgánicamente, No, digamos, y ¿no? de la diplomacia formal, porque o sea, sus comentarios y como que sus decisiones, primero las publica, Justamente, ¿entendés? Se van muy va informal, conectado a lo que ¿entendés? decíamos hace rato. Ajá. O sea, ya no necesito tirarle el comunicado del ministerio. No, Sí, tiene no, un tweet. ajá. Y, no, y te preguntabas más profundamente, porque él se salió de la OMS, se salió Los acuerdos de de la París. UNESCO, Los acuerdos de Los París acuerdos de de los ambientales. acuerdos de Kioto, París, claro. y vos decís, perdón la palabra, ¿para qué carajo sirve la ONU hoy en día? ¿No? Claro, era lo que mencionaba. Pero no solo por él, no solo por Donald Trump, sino que en el contexto internacional, a ver, los iraníes van a quejarse, los palestinos van a quejarse a la ONU, ¿cómo se llama? O caso local, los venezolanos y cubanos a la OEA. Guterres, claro, también la OEA, Guterres va todos los días, sale, tiene que parar la guerra. El comité de la ONU para Palestina dice que es un genocidio. La Corte Penal Internacional admite una denuncia contra Netanyahu y no pasa nada. Y no es, porque convengamos que estos organismos creados en la posguerra, Segunda Guerra Mundial, siempre fueron influenciables, ¿ya? Mm, Pero ahora no es que sean influenciables, es que no funcionan. no, No necesita Trump ir a decirle al de la ONU, ¿sabes qué? No apoyes eso. No, simplemente lo ignora. Simplemente se lo ignora. Entonces, estamos viviendo un cambio de paradigma de todo el orden internacional. mundial Mm. establecido, digamos. Si siguiera siendo creyente, creyera que ya viene Jesucristo. Ya, a ver, si, si coincidimos en algo. Estamos viendo una tendencia de líderes más autoritaristas, ¿sí? De líderes más autoritarios y de sociedades que no se Más escandalizan pasivos, tanto. No, líderes que no se escandalizan. que O no sea, se que ya escandalizan. sea por su necesidad, ya sea porque les conviene, porque directamente no les importa, no les sucede nada. O que lo llevan más al chiste, porque cuando comenzó todo era, por ejemplo, hay un meme que yo me acuerdo hasta mañana, si Irán quiere, digo. Sí, Entonces, No, pero ahí también este hay canal, algo, ¿no? El humor siempre ha existido. La manera de ya. lidiar el ser humano contra la angustia, hasta contra su propia eliminación ha existido siempre. Es cuando en México hay terremotos y que hacen los primeros memes. O sea, Oye, pasa. y una pregunta que siempre está en todos lados, ¿no ves? Así, y que estamos, todas las veces pensamos, estamos más al borde de una tercera guerra mundial y todo el mundo está como que aparece un nuevo conflicto y estamos al borde de una tercera guerra mundial y ya hay una crisis en Yemen hace 10 años con 1 millón de Claro. muertos, digamos, ¿no? Entonces, Pero nunca ¿qué? pararon las guerras, ¿no? No, nunca. No hay un Y se han periodo incrementado en los el mundo, conflictos, no ¿verdad? haya. Y alguna vez lo hemos dicho a nivel histórico, 10, 15 años son un suspiro. O sea, de aquí a 200 años van a leer que hubo que una ex agente de la KGB, después de acabar la Guerra Fría, gobernó Rusia. A nivel histórico no es nada, digamos. Claro, Entonces, exactamente. tal vez cuando de aquí a unos 80 años, digamos, los preliminares de la Guerra Fría pasaron acá y nosotros no nos dimos cuenta, porque no es que se declaran los periodos históricos así como tal, sino No, y tenemos pues un reloj nuclear también, ¿no ves? Que ya que va avanzando. el reloj del fin El del mundo, reloj del claro. fin del mundo. Ujú. Ya hemos avanzado 3 minutitos más. Y la cara de Jesús. Este, y que estamos ante lo que quedábamos en el anterior programa también me acuerdo, ante una crisis del orden mundial, crisis de las Claro. instituciones internacionales que se suponen que deberían ser intermediarios en los conflictos, pues, ¿no? Totalmente. Y de poderes que están, inclusive, como dice Gerson, o por encima de ellos, ok, directamente ya no los toman en cuenta, ¿no? Las ficciones han tomado otra naturaleza, han sido superadas. Vean, lean Watchmen. Por ejemplo, se toca el tema del fin del mundo. Si bien es Sí, cierto, es de una óptica ficticia, pero vale la pena pensar sobre eso. sí, bueno, pues, es tema para otra charla, pero es a veces hasta aterrador como Hollywood predice todo lo que va a pasar en el mundo, ¿no? Eh, bueno, porque es lógica, digamos, no es que sean adivinos, digamos, ¿no? Pero tienen información seguramente y todas estas películas de superhéroes O la predicen, literatura, o la el literatura control también, total, las distopías claro, Ujú. de mitades del siglo XX, de totalmente, Bradbury, de claro, Orwell, de Orwell, Huxley, etcétera, resultó que se volvieron manuales para algunos. exactamente.
Y bueno, creo que esas han sido nuestras conclusiones en este episodio. Nos vemos el próximo martes aquí en Lugares Comunes con un nuevo tema para analizar del plano internacional. Nos veremos. Gracias, Andrés. Gracias a Gracias, Diego. ustedes. Chao, chao.